Antonio, los enemigos del comercio son los enemigos de la libertad. Los enemigos del comercio son los enemigos de la libertad, son los enemigos de la realidad y son los enemigos de una actitud voluntaria en la vida. Cuando hablamos de enemigos del comercio nos referimos a un tipo, a un modelo de sociedad como por ejemplo el que tenemos ahora, donde las cosas se compran y se venden y uno se esfuerza pues, por llegar a tener algún tipo de cosa que demanda el prójimo. Las sociedades anteriores se han basado en lo involuntario y las llamamos por eso sociedades clerical-militares. Y siempre había un eje distinto de la voluntariedad de la compra-venta, como la patria, la fe, el guía con mayúscula. Los enemigos del comercio son los enemigos de esa necesidad que la vida tiene de ser prosaico, de que no siempre vamos a salir adelante con lo sublime, con la verdad con mayúscula. Este señor se llama Antonio Escootado, es filósofo y publicó poco antes de que terminara el año 2008 este libro, Los enemigos del comercio, historia de las ideas sobre la propiedad privada. Es el primer volumen y lo publica, será también el mismo editor quien publique el segundo, lo publica Espasa. Antonio, en la portada de este libro se ve un cuadro que reproduce la escena en la que Jesús de Nazaret, de Galilea, expulsa a los mercaderes del templo. Toda la vida pública de Jesús, dices en el libro, está enmarcada entre dos escenas en las cuales sucede lo mismo. Claro, el Evangelio de Juan describe la primera, que es cuando, siendo desconocido y por tanto echándole mucho valor, cortocircuita el funcionamiento de Jerusalén, el funcionamiento del templo, echando a los mercaderes, que si nos fijamos, no es que se dedicaban a mercadear esto o lo otro. O sea, lo que los mercaderes vendían eran ofrendas, víctimas para Yahvé, es decir, para Dios. Palomas, corderos, hasta vacas. O sea, la famosa hecatombe es un sacrificio de 100 vacas y era bastante usual en las ceremonias del Templo de Jerusalén. Cuando es desconocido, se atreve a cortocircuitar el funcionamiento de la ciudad. Es decir, es algo equivalente, por ejemplo, a que un hombre ahora se presentase en la Meca y dijese que las personas no pueden dar la vuelta al recinto y acercarse a besar la piedra sagrada. No, que es que hay que hacer otras cosas. Naturalmente esto hace falta mucho coraje. Luego, al final de su vida pública, ya apoyado en unas masas campesinas que le acompañan en el Domingo de Ramos, vuelve a hacer lo mismo. Pero ahora ya no hay que echarle tanto valor. Ahora quienes tienen que echarle valor son los comerciantes judíos, los que están allí vendiendo ofrendas y fundamentalmente haciendo cambio de moneda. Porque claro, como había tantos peregrinos que iban a Jerusalén, muchos traían monedas distintas. Y hace lo mismo, pues eso, desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo. De esta escena, la que campea en la portada de tu libro, arrancan nuestros males, lo que tú llamas filosofía del pobrismo. No, nuestros males en realidad tienen mil orígenes y van a tener 1000 salidas. No, esto es simplemente la más ambiciosa actitud alternativa al comercio para vivir bien y mejor. O sea, las personas pueden pensar que su meta es la libertad y que aunque la libertad ni se coma ni se pese, el no tenerla es muy duro. De modo que hay una sociedad basada en que la gran meta, tanto individual como colectiva de los seres humanos, es la libertad. Y hay otra, casi tan antigua, pero a mi juicio un poquito posterior siempre, que es la de decir: ¿dónde demonios nos va a llevar la libertad? Nosotros lo que en realidad queremos es seguridad. Y la principal seguridad que queremos es que las cosas sigan siendo como antes eran, sin cambios. El comercio introduce cambios. Lo que acabas de decir es más o menos lo mismo a lo que apuntaba Erich Fromm
en aquel libro que se llamaba Miedo a la libertad. El miedo a la libertad anida en el corazón del hombre y desde ese punto de vista no hay salida. Una y otra vez esta hidra, cuya historia tú trazas en el libro, va a asomar la cabeza. Bueno, más que una hidra, en el libro se plantea como las espirales del ADN, que como sabes se replican siendo paralelas. Yo en este caso lo que sugiero, debido a estos 10 años de investigación, ya de detalle, concreta, es que la reclamación de seguridad siempre viene un poquito después de un progreso de la libertad. Por ejemplo, Julio César, el gran estadista romano. Julio César fue el primero que intentó organizar la República de una manera que fuese una sociedad comercial, es decir, una sociedad de intercambio, donde había una autonomía municipal muy grande, y en tiempos de Julio César efectivamente se multiplicó, incluso apareció en la lengua latina la expresión novus homo. Novus homo es lo que hoy llamaríamos empresario, el que se crea a sí mismo, el que no tiene la vida escrita ya por la cuna, definida por la cuna. Fue precisamente como consecuencia de las reformas de Julio César y del pequeño momento donde el Imperio Romano no fue un Saturno que se comía a su prole, porque luego se convirtió en un Saturno que se comía a su prole, fue entonces cuando surgió la gran alternativa, digamos, de seguridad representada por el cristianismo. Fue entonces cuando se dijo por primera vez que dinero y Dios son enemigos, que un rico no podría entrar en el cielo y que esencialmente lo único que podían hacer las personas con sus patrimonios era venderlos y darlos en limosna. Seguridad y libertad, libertad y seguridad. Esta pregunta que te voy a hacer ahora en realidad la tenía reservada para el final del programa, pero empiezo ya a formularla. En estos momentos estamos en un periodo crítico, en un periodo crucial, en el cual parece como si después de una fase de libertad la gente estuviera demandando seguridad, aunque vaya en detrimento del otro, de la libertad. No, es que ha ido pasando una y otra vez. Por ejemplo, si te fijas en el comienzo de la Revolución Industrial, cuando el urbanismo sustituye las agujas de las catedrales por las grandes chimeneas de fábrica, también hay un rebrote muy fuerte de decir, bueno, sí, la renta per cápita sube, el poder adquisitivo sube, no podemos negarlo, pero ¿a dónde vamos? Es esta sensación de horror, no tanto al vacío, como decían los antiguos, sino horror a la incertidumbre, horror al hecho de que no están prescritas, ni nuestras vidas, ni el conjunto, emerge continuamente. Ahora en particular, bueno, me encantaría hablar del momento este que llamamos la crisis o la recesión, porque en realidad es una fase inevitable que viene después de todos los progresos que se hacen en el otro sentido. O sea, no vienen nunca las crisis económicas sin que hayan sido precedidas por periodos de expansión económica, expansión fuerte. En el caso actual, venimos de lo que Greenspan, el gran banquero de la Reserva Federal Americana, que acaba de sacar un tocho enorme llamado la era de la turbulencia. ¿Más grande que el tuyo? No, un poquito más pequeño que el mío. Pero lo acaba de sacar en Penguin a 8 meses, la era de la turbulencia. Greenspan dice, ¿de qué venimos? Venimos de 8 o 10 años de exuberancia irracional. ¿Qué es la exuberancia irracional? Bueno, el inaudito progreso que ha representado Internet y en general la miniaturización de los productos industriales. Volveremos a hablar de esto antes de que termine esta conversación. Nietzsche decía en el siglo XIX que la actividad del futuro más noble sería la de los comerciantes, la de los mercaderes. ¿Se equivocaba? No se equivocaba, pero sí es que lo odioso del mercader para la actitud que busca la seguridad es precisamente que se enfrenta con dos colosos como la suerte y la competencia. Ninguno de esos dos colosos hace frente, por ejemplo, al pontífice religioso o al héroe militar, al caudillo. El problema del comerciante es que tiene que ser mejor que otros a la hora de conseguir una cosa prosaica
que nos interesa a todos, y es o bien producir algo que no se había producido, o bien producir algo ya producido pero de una forma nueva, con otro precio o con algún tipo de valor añadido que lo hace atrayente. Contra él tiene siempre la mala suerte, la aleatoriedad y la presencia de competidores. Lo que en realidad odia el sentimiento de seguridad es la competencia. Porque hasta donde puede llegar, digamos, el clérigo y el militar y el místico, el espiritualista en general, es a una justa medieval, de esas de Ricardo Corazón de León con grandes lanzas, o si no, a someterse al cónclave de los aspirantes a papa, al cónclave secreto, hasta que al fin ya consigue la votación. Fuera de eso, ya no hay competencia. La vida del comerciante, la vida del industrial. Yo, por ejemplo, me considero un empresario. Mi empresa es Antonio Escotado, sin S.A., igual que creo que tú eres un empresario. Tu empresa es Fernando Sánchez Dragó. Pues tenemos continuamente que hacer frente a que lo que sale de nosotros pues mantenga un nivel de aceptabilidad superior a lo que sale de otros. Y si no, no hay. La base del mundo imaginario de los enemigos del comercio es Dios proveerá. La idea que decía Jesús en los evangelios, pero fijaos que los pájaros y los lirios no se buscan el alimento ni están pensando en el mañana. Daos cuenta que si vosotros pensáis en el mañana, además de comportaros irracionalmente, blasfemáis contra la divina providencia. Antonio, un paréntesis para hablar de la génesis, del desarrollo, del crecimiento de este libro. Tarea descomunal, ¿no? 10 años volcados día a día en este primer volumen y en el segundo que ya casi está terminado. El segundo estaba terminado antes que este. Lo que pasa es que me di cuenta que no podía empezar con Carlos Marx, que la cosa venía de mucho más gorda, entonces me metí en un nuevo cisco. Ahora, cuando ya he escrito me encuentro con que el segundo tiene que tener un salto cualitativo y ahí me estoy rompiendo la cabeza, pero me está saliendo relativamente tolerable, digamos. Esta es la obra de tu vida. Es la obra de mi vida. Más que la historia de las drogas, que también era un libro monumental, ¿no? No, en realidad mi libro, donde yo más corazón puse, quizás otra decena de años, fueron en realidad y sustancia un tratado de metafísica, pero claro, es el libro más absolutamente extemporáneo, intempestivo y absurdo, y yo comprendo que solo se lo vayan a leer 5 o 10 profesores de esa ciencia desaparecida que llamamos metafísica o ontología fundamental, que viene a ser algo así como la alta poesía en pura prosa, y que yo creo que se acabó prácticamente, pues no sé, yo creo que con Hegel se acabó la ontología o la metafísica. Pero no, este tiene la ventaja de que como me obliga a estudiar en cada momento la economía, la sociología, la estética, la política y luego lo que siempre ha sido el contenido de la historia, que es la peripecia personal de que si fulano y mengana estaban bien o estaban mal y que si fulano le mató al otro y toda esa parte que es lo que constituye el 95% de la historia recordada, o la historia que está en la gente. Al darme ocasión de querer saber todo de un asunto, pues no acabo sabiendo todo, pero sí que me llena las horas de cada día, las horas de cada mes, las horas de cada año. Le va dando sentido a la vejez. En realidad este libro es una historia universal, al menos una historia universal del mundo occidental con calas. Exclusivamente del mundo occidental con calas a la actitud, digamos, islámica, a la actitud china, pero sí, he tenido necesidad de reescribirla, pero para mí mismo. El libro es una obra de autoaclaración. Y bueno, la mitad del tiempo ha sido evitar que la acumulación de datos no resultase estomagante. Pero te iba a hablar de eso. La acumulación de datos que hay en este libro, de datos además cruzados continuamente, es tiene una envergadura tan tremenda que esto sin Internet no se hubiera podido escribir nunca. Nunca. En realidad yo descubrí Internet allá por hace 5 años o así,
lo descubrí como reserva de las grandes obras de la humanidad que no eran accesibles, bueno, grandes y pequeñas, por ejemplo... Las primeras fuentes. Claro, fuentes primarias, digamos, desde el siglo III de nuestra era, que es cuando se acaba la Edad Clásica y empieza el Bajo Imperio y las sombrías tinieblas del mundo seguro, pues desde entonces hasta el 18-19, que un buen lector como nosotros ya empieza a tener textos, pues todo eso, ¿dónde demonios tienen los cronicones medievales? ¿Dónde está el derecho eso medieval o del renacentista o barroco? Pues está en Internet. Es cuestión de buscarlo un poquito, pero igual que se habla de que los seres humanos no son suficientemente generosos y no ceden en limosna, éntrese en Internet y se observará que millones de personas regalan su tiempo en forma de le digitalizo esto, le digitalizo aquello, le hago un estudio de aquello, perfectamente gratuito. Yo, por ejemplo, mi obra está en Internet bajo un sistema que me propuso el amable hombre que me ha hecho la página, porque yo nunca me metí en esto, que se llama Copy Freedom. Copy Freedom significa usted es totalmente libre de copiar e incluso citando. Pero si tuviera la gentileza de citar el origen, pues estaría bien. En lo que se refiere a las fuentes primarias que has mencionado, bueno, las fuentes son las fuentes, ahí no hay trampa ni cartón. Pero en cambio, en lo relativo a los demás datos que circulan por Internet, muchos de ellos son falsos, muchos de ellos están equivocados. Es decir, hace falta una tarea de verificación constante por parte del investigador, tú en este caso. La expurgación de fuentes se pueden dar gato por liebre continuamente. Siempre ha sido así. Uno de los defectos graves que tiene mi historia general de las drogas es que por las circunstancias donde tuve que escribirlo, no hay una selección de fuentes rigurosa, es decir, no se toma con la misma seriedad el testimonio de un Tácito que el testimonio de un periodista alemán que te está hablando de los hábitos de Tácito, por ejemplo, en este mismo caso. Lo que pasa es que la sección de Internet dedicada al recuerdo, a la memoria, es singularmente fiel, digna de confianza, donde Internet empieza a flaquear es donde ya se mezcla con, que pudiéramos llamar, el aburrimiento humano, la falta de sustancia. Esa falta de contenido que hace que las personas, por ejemplo, ahora, en vez de utilizar somníferos para dormir, tengan que tener puesto el televisor, porque no se pueden dormir más que con el televisor puesto. Yo nunca se había calculado, yo creo en la historia de la medicina, que los televisores iban a ser básicamente los hipnóticos del mundo actual, pero así es. Al menos para dormir las siestas son sumamente útiles, ¿no? Antonio, el libro lleva dos dedicatorias. Una de ellas reza a Enrique Galán, que yo no sé quién es, que me dio el consejo justo sobre este libro. ¿Cuál fue ese consejo? Me dijo Enrique, que es un físico y psicólogo, me dijo, reescribe el libro. ¿Cuando lo tenías prácticamente terminado? Sí. Me lo dijo hace 5 o 6 años. Y me pareció el gran consejo, porque es que yo había ido allí acumulando la información de una manera que Hegel llamaría inmediata, pero es que el destino de lo inmediato es ser abolido. Hacía falta masticarlo, remasticarlo por completo. El segundo nombre que aparece en la dedicatoria es de un amigo común, Carlos Moya, al que llamas faro de nuestra generación. ¿Tú te consideras miembro de una generación? Sí. ¿Qué es esa generación? Pues los años 60, tú quizás yo creo que tienes unos poquitos añitos más que yo y tú todavía creo que fuiste testigo de los asuntos del año 56, ¿me equivoco? Sí, ahí fue cuando... El 56, con Tierno Galván... No, Tierno Galván llegó después, con Dionisio Ridruejo, con Gallardón Padre, con Mújica, con Tamames. Mújica y Tamames, sí, llegué un poquito antes, pero bueno, claro, pues somos parte de la misma generación. Yo ya generación. llegué en una época que abocaba directamente a mayo del 68, o a la elección de Woodstock, porque era revolución total en ambos sentidos. Lo que pasa es que la revolución Woodstock tenía un toque naturalista, sexo, drogas, y la revolución mayo 68 era un toque más Che Guevara, Mao Zedong, más política. O sea, en el 68 se estaba intentando de alguna manera revivir las pasiones de los tribunos de la Revolución Francesa. O sea, quien estaba vigente era Robespierre, o Marat, o Saint-Just. Y en aquel momento concreto, en los finales de los años 60,
Pues yo creo que Carlos Moya, que es un hombre de tu edad y con unos poquitos añitos más que yo, fue faro para mi generación porque era el hombre que más se dedicaba a estudiar sin pensar en si eso iba a cristalizar en una u otra obra reconocida. Y lo sigo pensando. Cuando una persona acumula y acumula información por pasión de conocimiento, es el faro de todos los que le rodean. Tú has tenido siempre mucho interés por los estados de conciencia, algunos de ellos alterados, y te has movido con singular destreza por esos estados de conciencia. Tú has pasado, y eso se aprecia muy claramente leyendo tu libro, por 3 estados de conciencia ideológicos. Un primer estado de conciencia cristiana, un segundo estado de conciencia roja y un tercer estado de conciencia, bueno, este es liberal. Cierto. La conciencia cristiana viene de la profundidad con la que yo quise entender, y efectivamente entendí, que del Dios primitivo, el Dios Padre, había habido una revolución dentro de la propia Iglesia, dentro del sentimiento del hombre, que hizo que la severidad de la ley, que era digamos, el signo, el símbolo del Padre, el símbolo del gran rector, del gobernador del universo, había dado paso al reino del Hijo, que era el reino del sentimiento, el reino de, bueno, en vez de lo prescrito, pues el amor. Eso me gustó y estuve mucho tiempo anclado en eso, es decir, en lo que le había impreso el cristianismo y la figura de Jesús al judaísmo. Pero luego aquella España, acuérdate de lo que fue aquella España, nacional católica, con los grises, que eran los únicos gordos de un país donde toda la gente que no fuera alta burguesía era esmirriada, delgada y con aspecto de salir de las urdes. Pues claro, no nos bastaba y nuestro cristianismo se convirtió inmediatamente en marxismo. Marxismo libertario, más o menos anarquista. Y ahí anduvimos, gracias a Dios, ni tú ni yo nos metimos en organizaciones terroristas, pero fue por un tris, porque en aquel momento perdimos el sentido del valor de la vida del prójimo, e incluso de la propia. Creo que es una de las épocas más delirantes de las recientes que ha pasado el espíritu humano, pero como luego no hicimos daño a nadie, creo que le metimos un magnífico impulso a la ética, a la estética, a la aventura. Todavía ahora es inaudito como los diseñadores de moda creen que están descubriendo cosas y no son más que las viejas faldas largas de las señoras hippies o los grandes cinturones o los colores, todo esto. Hay mucha falta de inspiración en el mundo que no rompe y nosotros rompimos. Lo que pasa es que ahora, Fernando, si nos ponemos a pensar en las tontorronadas que estábamos diciendo, pues claro, a mí me da un poquito de sonrojo. Seguro que a ti te sucede lo mismo que me sucede a mí. Muchas personas, los que siguen teniendo una conciencia roja en estos momentos, los mejores no entienden que muchos de los de entonces hayamos pasado de esa conciencia roja a una conciencia liberal y los peores no solo no lo entienden, sino que nos critican ásperamente por ello. Por supuesto, es una gran observación. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta de que lo decepcionante del proyecto comunista era básicamente que no era un proyecto de libertad, que era un proyecto de seguridad? ¿Cuántos todavía siguen pensando Dios proveerá? Y en la vida agradable de los lirios y de los pajaritos. El sermón de la montaña. El sermón de la montaña, que básicamente dice, bendito sea el pobre de espíritu. ¿Qué quiere decir pobre de espíritu? Pues bueno, ahí espíritu traduce el griego pneuma, alma, o sea, es una formulación inequívoca. Quiere decir algo así como que nadie me quite mi rencor. Tengo derecho infinito a mi resentimiento y además tengo derecho a proyectarlo sobre los demás. Y entonces no solo a sentir resentimiento propio, sino a adherirme a un credo victimista. O sea, en general los demás pues son unas pobres víctimas de... Y entonces ya se busca en la naturaleza aquellos pocos animales que en vez de ser imprevisores, como los lirios y los pájaros, se han tomado el trabajo, yo qué sé, de convertir el coche, que era un artículo de lujo que solo tenían unos millonarios,
a ser un artículo democrático, como hizo Henry Ford, se tomaron el trabajo de convertir los ordenadores que estaban en las salas del Pentágono y que tomaban pues, el tamaño de este estudio en una pequeña pieza que podría usar cualquiera. Y entonces, claro, sacaron adelante imperios que prácticamente fueron monopolios en sus comienzos, porque monopolio consiguió Ford, monopolio ha conseguido Gates, monopolio real tiene ahora, por ejemplo, Google. No se quiere entender en la profundidad del entramado histórico, el hecho de que no somos alfombras vulgares, somos alfombras persas, de triple nudo y además hechas de seda. Y el que no se quiere dar cuenta, pues no pasa nada, todos nos vamos a morir. Y las culturas también se morirán, pero entre tanto tenemos este momento de increíble prosperidad y también de increíble vulgaridad, donde estamos viviendo. El rojo sigue pensando que es que, bueno, si le quitamos al rico lo suyo y lo repartimos entre los pobres, entonces podemos vivir todos prósperamente. Eso es una insensatez a la cual pues, dedicaré un millar de páginas para desmontarla en detalle. Yo, como Enrique Galán, también te di un consejo cuando estabas escribiendo este libro, consejo que no seguiste. Era un consejo que se refería al título. Te sugerí, sigo pensando que era un título más comercial que el que al final le has puesto, que llamaras este libro, jugando un poco con la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica de Kant, que lo llamaras crítica de la razón roja. Sí, me di cuenta, pero es que, ¿y qué haría con este primer volumen, donde aún no han aparecido los rojos? Hubiera tenido que guardármelo en el bolsillo. Bueno, no han aparecido y sí han aparecido. Este volumen termina prácticamente con la Revolución Francesa, sí. Pero la Revolución Francesa era ya una revolución roja, al menos en la que estaba predeterminado todo lo que iba a suceder cuando los rojos propiamente dichos llegaran al escenario de la política. Cierto, o sea, estaban los métodos, los símbolos, el discurso, los puntos de vista. La revolución de 1789, ya desde 1791, es completamente y claramente comunista y roja. Pero la bandera roja solo se levanta en la Comuna de París de 1848. O sea, le hace falta medio siglo. Y es más, las atrocidades que se cometieron en nombre de imponer la virtud directamente, eso que llamamos el periodo del terror, terror con mayúscula, que los franceses luego en el último periodo, o sea del 92 al 94, lo llaman el gran terror, la grande terror. Esos eventos del terror generarán al mismo tiempo admiración y rechazo. El motivo de que no se llegue a levantar la bandera roja en el París de Robespierre y que sí se levante en 1848, el mismo año en que escriben Marx y Engels su manifiesto, es porque el intento de cumplir directamente la enemistad hacia el comercio enfría los ánimos. O sea, Europa se asusta realmente. Europa pasa 50 años de terror por el terror. Y eso es lo que hace que una revolución que estaba tan directamente imbricada en el cambio industrial y en la necesidad de aceptar lo que estaba pasando, que es que transitábamos de un mundo sencillo económicamente a un mundo tremendamente productivo y competitivo, como el que se crea, digamos, a partir de Adam Smith, pues ver eso y ver que se intenta solucionar, pero que solo se puede solucionar con la guillotina, o con 20 o 40.000 personas guillotinadas en una plaza que es curioso que ahora la llaman Plaza de la Concordia, entonces se llamaba Plaza de la Revolución, y van docenas de miles de personas a ver esas masivas ejecuciones diarias. Disuade Europa. Y Europa, hasta mediados del siglo XIX, no se vuelve a atrever a hacer un proyecto así. ¿Por qué? Porque en realidad lo había cumplido. Es decir, Robespierre había ido hasta donde podía ir. Le dijo al ciudadano, si es necesario que la virtud se imponga por el pánico, la impondremos por el pánico. Pero es que luego es precisamente lo que ha ido sucediendo con todas las demás dictaduras de esta índole. Por ejemplo, uno de los detalles más curiosos que tenemos es que hacia 1940, 2/3 de la humanidad son ciudadanos comunistas.
bueno, no, 1950, 2/3 de la humanidad, o 60, son ciudadanos comunistas. 2/3. Hay 22 o 26 países comunistas. En alguno de ellos llegó el régimen comunista por vías democráticas. En ninguno. Todos fueron golpes de Estado. De modo que la voluntad de la inmensa mayoría, como decía Marx, siempre tuvo que encauzarse por la voluntad de la pequeña minoría del grupo golpista. Curioso. Bueno, esa es la diferencia, y tú lo marcas muy bien en tu libro, que en la Revolución Francesa se plantea entre la voluntad general y la voluntad de todos. Claro, porque es que Rousseau habla de una voluntad mística que necesariamente tiene que ser encarnada por un Lenin, un Hitler, un Mussolini, un Stalin. Eso es la volonté general, que es infalible. Y luego la voluntad de tous, la voluntad de todos, es una mera cosa numérica, es un recuento. Por ejemplo, en cualquier país, se nos salimos completamente del tema, pero propongo el siguiente inciso. ¿Por qué demonios no en nuestro país la voluntad de todos, que es básicamente apoyar a dos partidos, no se manifiesta en una alianza de esos dos partidos, sino en que cada uno de esos dos partidos pueda oponerse al otro haciendo alianzas con pequeños subsectores marginales? Bueno, eso sería un argumento indirecto a favor de Robespierre, de Rousseau o de Lenin, ¿eh? Yo hace cosa de 3 años leí un libro autobiográfico de Dos Pasos, Años Difíciles, creo que se llamaba, y me topé en él con una frase, con algo evidente, pero algo sobre lo cual yo nunca había reflexionado. De repente dice Dos Pasos en ese libro: la única garantía de la libertad es la propiedad privada. En definitiva, tu libro persigue este concepto, glosa este concepto y demuestra la veracidad de este aserto. Claro, ¿no? O sea, en realidad toda la dantesca situación que viene desde el Bajo Imperio, o sea, desde la crisis posterior a los antoninos, o sea, Marco Aurelio, Trajano, que fueron los últimos emperadores más o menos bien intencionados y competentes, hasta prácticamente, ¿qué te voy a decir yo?, la revolución comercial que se llama, el siglo XII, XIII, es que los derechos de propiedad no se pueden transmitir. Pura y simplemente no se pueden transmitir. Yo no lo sabía. Cuando me puse a escribir este libro, no sabía que el derecho medieval prácticamente no protegía la propiedad privada, que había disuelto los límites de la propiedad privada. Si te fijas en tiempos de Carlomagno, un poco antes, un poco después, la propiedad es de todos y de nadie. O sea, tal feudo pertenece primero al rey, luego al obispo de turno, luego al noble local, luego al pueblo, luego a tal familia. El derecho medieval está caracterizado por pleitos donde alguien intenta vender algo, incluso un bien mueble, digamos un caballo, una armadura, y viene la familia y anula esa venta, diciendo que se ha atrevido a considerar suyo lo que es de todos. Si leemos las capitulares de Carlomagno o las de Luis el Piadoso, Ludovico Pío, su hijo, descubrimos no ya una cosa antipropiedad privada, descubrimos el gran manifiesto que dice que aquí no va a haber comerciantes. En lenguas medievales la palabra negotiator, o sea, comerciante, empresario, desaparece prácticamente entre el siglo VI y el siglo XII. No se existe. O sea, es un desvanecimiento léxico colosal que revela hasta qué punto el cristianismo, y es una vergüenza que los historiadores no lo hayan reconocido como tal hasta ahora, el cristianismo se lleva el gato al agua y crea una sociedad completamente comunista. Lo que pasa es que las sociedades comunistas nunca han podido prescindir de un guía, tanto de un guía religioso, que es el ideólogo, acuérdate de Suslov, como de un líder militar, que es el mariscal fulano o el mariscal sotano. En el fondo, digamos, las soluciones igualitarias siempre han tenido como gran debilidad el hecho de que no podían difundir la decisión. O sea, no se podía hacer mayoritaria la elección. Lo fundamental es que este dejó, antes de morir, y murió porque lo perseguía la Revolución Francesa, el teorema de los jurados. ¿Qué significa el teorema de los jurados? Que es la base de la democracia, que cuanto más personas decidan sobre una alternativa,
más posibilidades tienen de estar en lo cierto. O sea, cuanto menos personas intervengan, menos. Y sin embargo, si en vez de darle una alternativa A o B a esa mayoría, tú le das 3, 4, 5 términos, el teorema falla. De repente ya las personas no aciertan. La base de la democracia es que millones de personas, cientos de miles de personas, sean convocadas a decir ¿qué elige? Siempre que elijan en 2 términos. En cuanto te pases de ello, ya no funciona. Paradoja. En Grecia y en Roma nunca se cuestiona la propiedad privada. Llega el cristianismo, la propiedad privada se pone en cuestión y, sin embargo, el cristianismo pretende hundir sus raíces en lo greco-romano. Esa contradicción está ya en Platón, está ya en la República. Claro, pero eso es lo que luego Marx se llamará superestructura e infraestructura. O sea, es algo así como que las instituciones en parte son nada más que pensamiento y en parte son nada más que necesidad objetiva. Lo que no se ha tomado suficientemente en consideración es que hay una dialéctica, un movimiento interno dentro de la Iglesia que, haciendo que surja como un movimiento de los pobres, es decir, como el gran triunfo del pobre de espíritu y también del perseguido, del humilde y del ofendido, va a hacer que se convierta en iglesia propietaria. Y de ahí finalmente las grandes guerras medievales y que terminan en el Renacimiento o finales del Renacimiento. La Iglesia tiene que, por una parte, asumir, y la asume, la herencia del gran saber grecolatino. Por ejemplo, hay que tomar en consideración que los padres de la Iglesia, San Agustín, San Ambrosio, y algunos más, San Jerónimo, por supuesto, y los padres capadocios, consideran que son sabios, hombres como Sócrates, como Séneca. O sea, entienden que los estoicos, en general, la escuela estoica, es una escuela paracristiana, semejante y digna de consideración. Pero es precisamente en los padres de la Iglesia, que es un movimiento del siglo IV, V, donde se despieza bien el mensaje del Sermón de la Montaña de Jesús. No es solo que el rico es malo y el pobre es bueno. No. San Agustín y San Ambrosio, sobre todo, también San Juan Crisóstomo, precisan que la compraventa es mala en sí. Porque tiene que haber siempre alguien que pierde y alguien que gana. Que en realidad el perjuicio que se sigue de admitir que haya comerciantes es admitir que haya movilidad social. Es decir, que la gente no esté definida enteramente por la cuna de la cual parte. Esa movilidad social le parece a San Agustín o le parece a San Ambrosio mórbida. ¿Por qué es mórbida? Porque las personas pueden aceptar la desdicha de haber nacido esclavo o hijo de esclavo o el favor de haber nacido hijo de rey. Pero que haya merecimiento, es decir, que haya una relación de causa-efecto distinta de la violencia entre la situación actual de una persona y su origen, la base, digamos, lo principal que me ha permitido descubrir este libro es que no se ha odiado al rico militar o al rico clerical. Se ha odiado fundamentalmente al rico que había nacido pobre y que por sus fuerzas, digamos, cambió la situación. Se odia a la sociedad, digamos, del cambio. Se odia a esta sociedad que viene con el comercio donde, bueno, unos nacemos ricos y morimos pobres y viceversa. La mala de esta película, de tu libro, es la Revolución Francesa. Al menos al término del primer volumen. Veremos a ver lo que sucede en el segundo, donde imagino que esa maldad se traslada a escenarios más cercanos. Hasta tal punto de que el penúltimo capítulo de tu libro se llama La purga apocalíptica. La Hélade había suministrado al mundo occidental 2 modelos políticos de organización de la sociedad. Uno era el ateniense y otro era el espartano. En la Revolución Francesa se opta claramente por Esparta frente a Atenas. Claro. Es que Atenas es una sociedad comercial.
Solón, el legislador de Atenas, es un comerciante y poeta, como dicen sus fragmentos y dicen todos sus contemporáneos. En cambio, el fundador de Esparta, Licurgo, que es un ser legendario, tomó una serie de decisiones. Distribuir el territorio en partes iguales, prohibir que los hombres comiesen en sus casas y hacer una moneda de hierro, por ejemplo. Estas fueron tres de las decisiones importantes de Licurgo. Los atenienses fueron una sociedad clerical militar pura y odiaron, los espartanos, y odiaron siempre a los atenienses, entre otras cosas porque los atenienses fueron los que de verdad se curtieron el cobre y vencieron a los persas. Una vez que los atenienses vencieron a los persas en la primera guerra médica, los espartanos comenzaron a conspirar en secreto con los persas para venderles Grecia, cosa que al final pudieron conseguir. Sin embargo, si tú te fijas en Robespierre o en Marat o en los grandes tribunos revolucionarios franceses, están hablando de que Francia debe ser una Esparte nouvelle, una nueva Esparta. Debe ser repartida como la habían repartido los espartanos, debe ser convertida en cuartel y en templo de adoración nacional. Otra de las cosas que tiene de conexión inevitable el comercio consigo mismo es ser cosmopolita. Esto que llamamos ahora la globalización, por ejemplo, no es más que un subfenómeno del desarrollo del comercio. Con el comercio ha venido la más grande revolución que el ser humano ha conocido, a mi juicio, que es que las personas se hagan profesionales. Hasta entonces las personas no eran profesionales. Unos habían nacido campesinos y los otros, bueno, el único cauce de movilidad social era la iglesia y el ejército. Pero no había alguien que centrase su vida en yo soy un experto en hacer esto. Y no solo soy un experto en hacer esto, es que esto me da una alegría y me permite hacer frente a la muerte sin temblor. Antonio, en tu libro está muy claramente descrita algo que yo llamaría la confusión tipográfica de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se lleva a cabo en nombre de la libertad, con minúscula, y poquísimo tiempo después de que estalle, esa libertad con minúscula pasa a ser libertad con mayúscula, se deifica. Lo mismo sucede con la razón, se hace también en nombre de la razón con minúscula, la razón ilustrada, prácticamente al día siguiente de la toma de la Bastilla, la razón se escribe con R mayúscula y pasa a ser una diosa. Es decir, en nombre de la secularización se produce todo lo contrario, una confesionalidad de la revolución. Muy bien, Fernando, se ve que lo has leído muy bien. Es que el mundo precomercial es básicamente patético-enfático. El mundo comercial es prosaico. Prosaico en el sentido en que es prosaica la ciencia. O sea, que es que en realidad no puedes decir que una ecuación sin despejarla y ver que normalmente tiene muchos decimales. Esta actitud de observación concreta y de, de trial and error, de ensayo y error, pues esto es lo que caracteriza, por ejemplo, yo qué sé, yo escribo este libro y a lo mejor no lo va a leer nadie. Tú llevas este programa y a lo mejor desciendes o subes en audiencia. Desde la perspectiva comercial, desde lo que se llama sociedad comercial, que es la sociedad liberal, o la sociedad basada en que el valor supremo es la autonomía, aunque esto implique indeterminación, comparada con la otra, que es la sociedad de la seguridad. Entonces ya no se puede hablar de la libertad con minúscula en el sentido de iniciativa práctica, de que tú puedes seguir con este programa o yo puedo seguir escribiendo, pero si no quisiéramos, no querríamos. No. Todo se convierte en absolutamente importante. Hay un tono, de relieve, que por eso he llamado antes patético-enfático, pero que se puede emplear en otros sentidos, que es misional, por ejemplo. No sirve para ello. Dogmático, no sirve para ello. Cuando vemos que la vida está tan llena de, no ya de cambio, sino de cambiar de idea. Y si no cambias de idea, entonces pues simplemente te conviertes en una estatua de sal, como la mujer de Lot. Siempre hay esta reserva de decir, no, es que ahora, antes había una libertad mera, simple libertad. Ahora
hemos deificado a la libertad. Como Weber hace, no es que tengamos procesos racionales y que unos despejen bien las ecuaciones y otros las despejen chapuceramente, no. Hemos cambiado todas las iglesias de Francia y más de 1000 templos. Son templos a la razón, con mayúscula. Esto es consustancial, porque si tú te fijas luego en el proceso que se puede dar en la China de Mao o el que se da en la Rusia de Lenin, siempre implica el mismo movimiento patético, enfático, dogmático, adjetival. Empiezan a importar mucho más en el discurso los adjetivos y los adverbios que los sustantivos y los verbos, aunque los sustantivos y los verbos son la esencia de la lengua. Por ejemplo, en el 19 la primera reacción que se tiene ante la revolución industrial es el gran movimiento utilitarista, la razón utilitaria. Bueno, pues si tú luego te pones a mirar en detalle qué dicen Malthus, qué dice Ricardo, Bentham, no hablan de, son hedonistas, no hablan de lo deseado o de lo que deseamos, no, hablan de lo deseable. Se hace todo adverbial. Igual sucede con los revolucionarios franceses, o sea, el lenguaje se convierte en una caja de resonancia emotiva, en vez de en un vehículo de traslación de información objetiva. Antonio, nos quedan apenas 10 o 12 minutos y querría dedicar los últimos minutos, eso será después de los anuncios, pero antes te quiero formular un par de preguntas de respuesta breve, por favor. Sí. Era Toynbee y otros muchos autores quien dijo que el socialismo y el comunismo eran sectas o herejías del cristianismo. ¿Estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. Pero sectas, es que el propio cristianismo es secta. Yo creo que hay como una íntima copertenencia en el corazón humano y sobre todo en el corazón del occidental y del hombre culto, donde por una parte somos comunistas de alma, en parte por compasión de los demás y en parte por quizás autodesprecio, y otra parte donde somos liberales y queremos, bueno, que no se nos corten las alas, pero que esto está dentro del ser humano. Por tanto, no estoy tan de acuerdo como que sean sectas, como que el ser humano tiene esta cuestión que despejar dentro de sí mismo, si el victimismo es el camino o no lo es. Otra paradoja. Dentro del cristianismo se produce, cuando llega Lutero, cuando llega el protestantismo, cuando llega Calvino, se detiene en cierto modo el proceso de oscurantismo iniciado por el catolicismo y aparece algo que en definitiva va a conducir al capitalismo. Lo bueno es que ya lo ha conducido, yo lo trato con más de cerca este asunto. El capitalismo ha llegado ya con la letra de cambio, que posiblemente es el gran invento de los judíos para defenderse de las terribles persecuciones medievales, y esto estamos hablando del siglo XII. Calvino y Lutero son del XVI y van a producir esa gran perla de la realidad de la libertad que es Holanda, la Holanda del siglo XVII. País admirable, donde sí, los haya. Claro. No, con Calvino y Lutero lo que queda muy claro es que el cristianismo se quita la hipoteca pobrista. El cristianismo tiene suficientes contenidos, piensan Lutero y Calvino, también lo piensa la Escuela de Salamanca, también lo piensa la Contrarreforma. El cristianismo no necesita ser pobrista. El cristianismo es la enseñanza del amor y el cultivo del respeto interpersonal. Y entonces no es para nada preciso que los ricos sean malos, que los pobres sean buenos, que la compraventa sea equivocada y que la propiedad sea un crimen y que el comercio sea el instrumento de ese crimen. Con Calvino y con Lutero queda claro, pero queda también claro con Molina, con Báñez, con Suárez, con Soto, con los españoles de la Contrarreforma. Es simplemente que el mundo ha progresado ya hasta un cierto punto donde las viejas, digamos, la vieja construcción esta de buenos y malos, verdadero o falso, claudica. O sea, lo que realmente sufre con la sociedad comercial es el maniqueísmo, el dualismo, el que podamos realmente decir de una cosa, esto es completamente esto y nada de lo otro. Lo de hoy, la crisis, la recesión, la depresión, que también está en este libro, aunque este libro de momento es el primer volumen, se detenga en la Revolución Francesa, llegará después de los anuncios.
Seguimos 10 o 12 minutos todavía en las noches blancas hablando con el filósofo Antonio Escootado de su último libro, Los enemigos del comercio, publicado por Espasa. Antonio, prometí antes de los anuncios que íbamos a hablar de las consecuencias que se derivan de la lectura de tu libro aplicadas al momento actual. En primer lugar, a Obama se le está empezando a acusar en Estados Unidos insistentemente de que es un socialista. Los republicanos lo acusan de eso. ¿Lo es? Pues no lo sé. Bueno, está por ver, por supuesto, pero en fin, así por lo que sabemos de él. Está por ver. La verdad es que le ha dado una inyección de optimismo al mundo en un momento donde le venía fenomenal. Y de mesianismo también, ¿no? Sí, bueno, pero mesianismo parece más fuerte todavía en el caso de su antecesor, Bush, que parece como una especie de error extraño de la historia, porque tener a una familia de presidentes de los Estados Unidos como George Bush padre y luego George Bush hijo, que son los dos una mezcla de analfabetos y de gente entrampada con el big business, el gran negocio, los grandes negocios americanos, ha sido pues una de las desgracias de finales del siglo XX y principios del XXI. La verdad, ya sabe que yo no tengo nada contra el sistema democrático de gobierno y los Bush han sido elegidos democráticamente, pero vaya dos pájaros, es decir, las urnas pueden equivocarse. En infinidad de ocasiones a lo largo de la historia universal se han equivocado, sí, ¿no? claro, no se equivocan. Si antes estábamos hablando de la voluntad de Tusi y la voluntad general, o sea, estos son peripecias inevitables. El teorema de Condorcet, aquel de que cuantas más personas había, pues más correctamente elegirían, sigue válido, aunque hayan elegido a los Bush una y otra vez. Pero vamos, que estos dos señores eran muy vulgares, muy mediocres, muy torpes, y de lo peorcito que se ha podido buscar en América. Ahora Obama, pues mira, yo no sé, yo creo que hay que esperar y dejar que él mismo se vaya definiendo como todos los demás. ¿En qué parará la crisis actual, si es que para? ¿El liberalismo saldrá indemne de ella? Porque en estos momentos, una vez más, está puesto en tela de juicio. Bueno, es que se le acusa de haber causado lo que no ha causado en modo alguno, pero en fin. Es una de las ridiculeces. Se supone que el fraude, la estafa, que es consustancial a la sociedad clerical militar, que es lo que hacía, digamos, pues la sociedad espartana, la sociedad romana, la sociedad medieval y la sociedad anterior al régimen democrático de transparencia, elecciones y prensa libre, que es el que tenemos. Bueno, se le atribuye la estafa y el fraude al mundo liberal cuando en realidad es la hipoteca que arrastra de ser el heredero de sociedades clerical militares. Encima se pretende que de esta crisis en concreto, de la que espero poder decir algo un poco después, que esta crisis se va a resolver con más regulación. Y esto es completamente ridículo. Esto es tan absurdo como pensar que el problema de que tenemos pocos hijos en España o de que hay miedo al matrimonio se va a solucionar con la Ley Integral de Violencia de Género del 2003, que lo que hace es poner el matrimonio mucho más peligroso y entonces, pues claro, va a reducir inevitablemente, va a producir una chepa demográfica a su debido tiempo. No puede solucionarse la crisis actual con más regulación, pura y simplemente porque los problemas de la crisis actual se deben en gran medida a la regulación. Lo que pasa es que a una mala regulación. Las personas que hablan de esto deberían informarse. Por ejemplo, deberían informarse de que la prensa en España y en los demás países, en vez de aclararle a las personas lo necesario en todo problema, que son contextualizar, relativizar los fenómenos, vincularlos con fenómenos contiguos, anteriores o paralelos, en vez de hacer esto, pues prefiere atizar las llamas del alarmismo. El alarmismo es lo que ven. Creo que tienes en ese libro algo al respecto de la crisis. Claro, bueno, es que en 1837 se echa de menos que un solo órgano de prensa en España, o que yo sepa en el mundo entero, no recuerde que cada vez que ha venido un periodo de gran expansión económica, que es el que nosotros llamamos exuberancia irracional, y ha venido determinado primero por las empresas.com y luego por Internet, cada vez que hay un periodo de exuberancia irracional, sigue una fase contractiva. O sea, inevitablemente, como es en la vida, o sea, cada vez que uno hace mucho ejercicio, luego se queda, digamos, sin aliento. Eso es dialéctica hegeliana, tesis, pura, antítesis, claro, síntesis. pero es que es elemental.
En 1837, un gobernador del Banco de Inglaterra, llamado Lord Overstone, aquí me traigo la chuleta, que es la historia del análisis económico de Schumpeter, en 1837 dice algo que, a mi juicio, si lo dijese una sola televisión, el público se calmaría. Esta lo va a decir. Ahora, que esta televisión lo va a decir. Esta lo va a decir, sí. Hombre, no es exactamente un telediario. No lo es. Ni lo va a algo decir, es algo. Ni Zapatero ni Rajoy, pero algo es algo. En 1837, es decir, hace unos 170 y pocos años, el gobernador del Banco de Inglaterra, encontrándose con un fenómeno recurrente, le aclara al público inglés que después de periodos de gran actividad económica se sigue él lo llama un estado del comercio, ahora nosotros lo llamamos ciclos, también ahora sabemos que los ciclos son parte de superciclos mucho más amplios, de 40 o 50 años, pero el Lord Overstone dice que el estado del comercio en 1837 va a seguir por las siguientes 10 etapas. Reposo, mejora, confianza creciente, prosperidad, excitación, recalentamiento, convulsión, presión, estancamiento, escasez y nuevamente reposo. ¿En cuál estamos ahora? Yo creo que ahora estamos prácticamente en la fase de... Me parece que estamos al principio, excitación. Yo diría que estamos al principio. O sea, creo que el ciclo actual incluye varios ciclos negativos adicionales, va a ser uno de los más largos, pero es que también corresponde a una de las fases de alza más largas que ha conocido la historia económica de los últimos, digamos, 50 años. Consumismo, propiedad privada, libertad de comercio, ¿son parámetros equivalentes? Pues parece que sí. Sí, yo creo que el gran tema de ahora para el futuro es ver si esto que tenemos, que es una sociedad de consumo donde el poder adquisitivo ha crecido fantásticamente y hay un acceso a muchísimos más bienes y servicios para muchísimas más personas que nunca, si esto es suficiente, si esto complace a nuestra alma, si esto calma nuestro corazón. Hay un dato que es absolutamente imprescindible recordar, Fernando, que es que nuestras estadísticas, y aquí no se equivocan, no es el manejo de estadística que hacen los políticos para echarle en cara al uno al otro en vista de las elecciones, no, hablamos de una estadística más seria. Desde 1770, un poquito antes de la publicación de La riqueza de las naciones de Smith, hasta 1990, un periodo muy amplio, 220 años, tenemos una media de crecimiento en la renta per cápita para el mundo occidental. Esa media es el 2%. Eso quiere decir que cada siglo nuestra renta per cápita se ha multiplicado por 200. Es inaudito que, sin embargo, durante el primer siglo, donde sucedió esto, donde iba creciendo todos los años a una media del 2, que eso implica que unos años al 3 o al 4 y otros años al 1, que precisamente en el primer siglo, o sea, de 1700, vamos a decir de 1800 a 1900, lo que se fuese, en vez de sintiendo ese crecimiento del nivel de vida, esa afluencia de bienes y servicios, lo que se sintiera es cada vez más la lucha de clases, la guerra entre pobres y ricos, y que desembocase en las grandes revoluciones comunistas de principios del siglo XX, que duraron prácticamente hasta mayo del 78. Antonio, llevamos 62 minutos, se nos ha acabado el tiempo, pero tengo por lo menos 3 o 4 preguntas y te ruego respuestas rápidas que quiero formularte. Una, inciso español, estremece. Hablábamos antes del miedo a la libertad que anida en el corazón del hombre y parece como si el miedo a la libertad anidase con más fuerza en el corazón del hombre español. Estremece recorrer la historia de España porque a lo largo de ella la sociedad, o por lo menos la política española, solo ha apostado vigorosamente por la libertad en periodos brevísimos del siglo XIX, que si el trienio liberal, que si las Cortes de Cádiz, etc. Y en estos momentos España se enfrenta a 2 partidos principales, Partido Socialista y Partido Popular, que son los 2 intervencionistas.
Claro, y además ninguno de los dos está dispuesto a hacer lo que necesita el bien de este país, que es que gobiernen en coalición. Porque para el PSOE, ahora que se ha derrumbado, digamos, el universo con el muro de Berlín, se ha derribado el universo práctico de una economía planificada, nacionalización de la banca y de las demás empresas. Cuando esto está fuera de cuestión, este programa, que era el programa diferencial entre izquierdas y derechas, tiene que seguir viviendo de un adversario, y si no existen las derechas lo inventa. O sea, cuando las izquierdas se han convertido en centro o en indefinidas, pues tienen que seguir existiendo para que pueda existir la izquierda, porque si no se quedaría sin fundamento. En cuanto a los otros, es decir, al PP, en esta película, bueno, pues arrastra o bien una tradición, o bien, bastante más bien esto segundo, una realidad de cerrilismo, de limitación. Hay algunos líderes que trascienden y que dan la sensación de que, bueno, que nos llevan al mundo, nos llevan a Europa, nos llevan a lo que es Canadá, Australia, Estados Unidos, en fin, lo que llamamos el mundo civilizado. Otros no. ¿Pero qué le vamos a hacer? O sea, este país no es que ya es cerril, este país es una cultura funeraria, como Italia o como Portugal, o como la Grecia actual. O sea, en este país las personas empiezan a valer cuando son fiambres. O sea, y esto ha sido de siempre. Y no lo vamos ibérica. A cambiar por un decreto. Lo privado funciona mejor que lo público, lo privado es más barato que lo público. Estas son evidencias que cualquier persona racional, a mi juicio, constata a todas horas en la realidad. Y sin embargo, muchísimos españoles, más de la mitad de los españoles, creen todavía que lo público es mejor que lo privado. Claro, pero y la crisis actual se solucionaría con unos golpes de agua bendita, de regulación. Pero dice, ¿pero qué regulación? Usted sabe de lo que está hablando. Una de las cosas más habituales del ser humano es hablar de lo que no entiende, ¿no? Pues en este caso, con lo que es la magnitud de esta fase recesiva del comercio, porque ¿qué es lo que realmente es la crisis? No es que no haya dinero, lo que hay es desinversión. La gente que tiene dinero se lo guarda en el bolsillo porque no lo ve claro. O sea, porque se despilfarra el dinero de forma ridícula, por ejemplo, como lo despilfarran los partidos políticos cuando llegan al poder, cada cual en su esfera, pero simplemente porque hay tanta vulgaridad como la que puede haber al enchufar un televisor y quedarte viendo un programa del corazón. ¿Democracia significa forzosamente prosperidad económica? Te lo pregunto y me voy ahora a Oriente, porque yo creo que en Oriente está asomando un nuevo y sorprendente modelo, que es el chino, que se están comiendo el mundo, como sabes, y en China se produce una curiosa mezcla entre autoritarismo político y liberalismo económico. ¿Esa fórmula tiene futuro? Yo creo que no. O sea, ojalá. Ojalá para el mundo, porque la verdad es que China está tirando como una locomotora del mundo, como tiró Alemania en los años 60-70. Ojalá. Pero me parece que es un poco tigre de papel, como decía Mao de sus contrincantes capitalistas. Hay que hacer ahí un cambio en profundidad. Y este movimiento enorme migratorio que tiene China del campo hacia unas pocas ciudades, o sea, ojalá se mantenga y se pueda consolidar. Y las Olimpiadas lo han puesto un poco de relieve y tal. A mí me parece que es imposible sacar adelante una economía que no se base en las diferencias estas de salario tan brutales que tienen los chinos, como tienen hasta ahora. Que los chinos, en cuanto sus salarios suban un poco, ya no tienen margen comercial para producir y para exportar. O sea, todo el progreso de China está basado en el subdesarrollo de China. En el momento en que China o la India consigan unas tasas más altas de desarrollo, van a encontrar cada vez más dificultades para importar y exportar, para mantener ese equilibrio que es el verdadero equilibrio de la vida económica, que es producir algo parecido a tu capacidad adquisitiva. Última pregunta. Europa, una vez más, va a caer en la tentación de los aranceles frente a la avalancha China, India y del sudeste asiático? Yo creo que Europa lo tiene bastante regular. ¿Europa o Estados Unidos? Yo creo que Europa lo tiene bastante regular porque el continente está viejo y además tiene poco entusiasmo. Yo miro como focos de desarrollo inmediato mundial económico a Brasil, por ejemplo.
me parece una posibilidad de que herede la postura de locomotora china. Pues, por ejemplo, los indios, el problema de la India actual es que tiene tal cantidad de regulación, o sea, es tan dependiente de la India de Nehru y de la legislación socialista. Todavía hay un par de estados de la Federación India que son comunistas, pero tiene tal burocratización centralista, planificadora, la India, que es que aunque tenga ese pequeño sector que le va muy bien de la informática, es abrumador el peso del otro. O sea, en la India ahora es muy fácil tener un teléfono móvil, pero que te llegue la corriente eléctrica y no se te pudra porque te falla la corriente eléctrica todo el alimento que has metido en la nevera, eso es irrealizable. ¿Y Rusia? Rusia tiene una posibilidad buena, a mi juicio, con sus reservas energéticas y además tiene que... Ahora ha cerrado el grifo del gas y Europa literalmente se ha puesto a temblar. Muy bien. No, a mí la verdad es que ese pueblo con lo que ha sufrido y viene sufriendo desde Iván el Terrible de antes, pues no le puedo desear más que bien, y creo que no puede ir más que a mejor, porque todo lo que ha padecido desde Iván el Terrible es un espanto, pero Rusia puede convertir una sociedad feudal de bandidos, de grandes bandidos, como los jerarcas ahora que se han quedado con el suministro energético, lo puede convertir en una solución original, como la que más o menos se produjo en los Estados Unidos de Norteamérica a partir de Andrew Jackson. O sea, cuando se acabó la primera generación de grandes liberales y de estadistas y el país empezó a sacar adelante las castañas del fuego, pues eso con lo que podemos llamar capitalismo salvaje, entre comillas, salvaje. Antonio Escootado, Los enemigos del comercio, historia de las ideas sobre la propiedad privada. Primer volumen, Espasa. Palabras mayores, nunca mejor dicho. Más grandes no las hay. Antonio, salud, dicho sea en un contexto diferente a cómo se utilizaba esa palabra en la Revolución Francesa. Es cierto, gracias Fernando, muchas gracias. Hemos terminado.